El mundo y la humanidad está llena de confusión, lleno de situaciones puramente difíciles, pero gracias a Dios que en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, hay una salida. Esa salida es Jesucristo, no hay ninguna otra. Es el medio por el cual podemos ser guiados. Y me alegra cuando estudiamos el libro de los Hechos, ver el anhelo de los discípulos. Avanzaron y avanzaron en la predicación de la palabra. No durmieron el mensaje. Continuamente anunciaron la palabra de vida, la salida de la oscuridad, el evangelio que limpia el alma, que limpia la vida del hombre, que limpia el ser del hombre y que purifica todo nuestro ser, que nos ilumina para andar por la senda y es el que nos impulsa y nos da deseos de servir a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos nosotros llevar adelante su obra. Sería imposible estar anuente a la predicación de la palabra y no solo predicarla, sino vivirla. ¿Qué es lo que más cuesta? Vivirla es lo difícil. Predicarla, pues con facilidad se predica. Pero que Dios nos ayude para predicar con nuestra vida, llevar el evangelio de Dios fluyendo en la vida de cada uno de nosotros, ardiendo en el corazón, en el amor de Dios, como ardía la vida de los primeros hombres en la obra del Señor. Dice aquí la palabra, Hechos capítulo 16. Y después llegó a Derbe y a Listra, y es que estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, más de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando por Pisidia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Entonces, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Partido pues de Troas, vinimos camino derecho a Somatracia, el día siguiente a Neópolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dios añada bendición a su santa palabra. Continúa Pablo con sus viajes misioneros.
Y este viaje en Derbe halló a Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuán importante es, cuando estamos en el reino de Dios, ningún egoísmo. Pablo encontró a Timoteo y desde luego puso la mirada en él, quiso que fuera con ellos a la misión. Es lo que quiere todo hombre de Dios, que aquellos que han recibido al Señor y que tienen vocación en el Evangelio puedan también acompañar en la predicación, anunciar las buenas nuevas e ir y propagar la palabra de Dios, que es la tarea que nos corresponde. Usted que me escuche en cualquier lugar que sea de la tierra, su deber, mi amado hermano, hermana, nuestro deber es hablar de aquel que nos salvó, del que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho actos para el reino de Dios. Nos ha confirmado a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo, para que nosotros seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que seamos buenos dispensadores de la dulce palabra de Dios, para que los hombres se aperciban y vengan verdaderamente al conocimiento. Esta tarde yo quiero que sepamos que es el Espíritu Santo el guía exacto, el que nos guiará, nos va a inducir por el camino donde debemos de ir y nos va a detener para que no sigamos por ahí, sino que agarremos un nuevo rumbo. La palabra aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16 y capítulo 6 y versículo 6 dice: y pasando por Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hay lugares donde usted va a ir y no anunciar la palabra, si usted es guiado por el Espíritu Santo. El Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál fue el motivo para que el Espíritu Santo les prohibiera predicar la palabra en Asia? Ahí tiene que haber una razón. O el Espíritu Santo está probando si verdaderamente somos guiados por Él. Se da cuenta que si el Espíritu Santo nos guía, no vamos a hacer lo que queremos, lo que a mí me agrada, lo que a mí me anhela, sino lo que el Espíritu Santo nos muestre. Y el versículo 7 dice: y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu Santo no les dejó. No les permitió ir donde ellos intentaban ir. Uno puede salir como loco, ir a cualquier lugar, pero en nada andamos si el Espíritu Santo no nos guía. Es el que nos da el permiso, el que nos abre las oportunidades, el que nos abre puertas para ir y anunciar la palabra. Si nosotros carecemos de la presencia gloriosa del Espíritu Santo, caminaremos como sonámbulos, sin dirección,
A usted le dicen, anoche andaba levantado y no sabe, no reconoce si es cierto, porque se levanta dormido, es un sonámbulo. Así también en la vida espiritual no debemos de caminar como sonámbulos, debemos de caminar a la luz del día como hijos de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, que no las va a encontrar sino solo a través del Evangelio, por medio del Cristo vivo resucitado. Usted podrá darse cuenta de lo bello que es caminar con Dios y ser guiados por Él. Dice el versículo 8, y pasando a Misia descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche en una visión. Un varón macedonio se puso adelante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Sea engrandecido su reino. Pablo tuvo una visión aquí. Vio a un varón macedonio. Se puso de pie delante rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Vemos nosotros que en verdad, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, seremos guiados por el Espíritu de Dios. Seremos guiados por el Espíritu Santo. Nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo no es una tarea personal, que se nos ha encomendado una tarea de la predicación del Evangelio, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la guía de Dios, que nos puede iluminar y llevarnos. Cuando eso sucede en la vida, seremos progresivos. A donde quiera que vayamos, Dios va a sostener nuestra vida. Nos va a dar ese grande privilegio, esa grande capacidad de vivir y estar en la presencia de nuestro Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro amado Jesucristo, que murió por nosotros, que derramó su sangre por la vida del más vil pecador y que nos ayudó a nosotros a permanecer en la senda gloriosa, en la senda antigua, e ir con paso seguro de que lo que estamos haciendo lo hacemos en la voluntad de Dios, y que tenemos el guía especial, el que no nos va a confundir, que no nos va a perder, que no nos va a engañar. Es el Espíritu Santo, al cual si nosotros ignoramos, Él también nos ignorará. Él también ignorará nuestra vida. Dios permita que imploremos su misericordia para poder andar en su voluntad, para poder ser guiados por ese poder glorioso del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y como vieron la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba que anunciemos el Evangelio. Este es el trabajo, anunciar el Evangelio. Que Cristo vino y que murió, que resucitó, pero todo el plan es un plan de salvación. Y que la victoria es que Él murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos, la gran victoria,
del cristianismo y que ascendió a los cielos y dejó aquí a hombres para predicar el evangelio y preparar las personas para la salvación, que los hombres puedan acudir a ese medio glorioso de ser salvos, de encontrarse con Cristo, de recibir al Rey como el único Señor, como el único actor de la vida. Liberarnos de tanto engaño, de tanta herejía, de tanta apostasía, y poder vivir en la guianza del Espíritu Santo. Qué bello es la palabra. Dice la palabra: y partidos pues de Troas vinimos camino derecho a Somatrocia, de ahí, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquellas ciudades algunos días. Qué lindo es cuando nos entretenemos en un lugar para anunciar la palabra de Dios. No es ninguna otra la tarea, es que los hombres se aperciban de la verdad y que los hombres puedan obtener un ejemplar de la Biblia en sus manos para conocer más de cerca ese regalo de Dios a la raza humana. Y a pesar de que el hombre le falló a Dios, Dios tiene sus manos extendidas. ¡Qué misericordia la de Dios! ¡Qué gran amor el de nuestro Dios! Un amor por los perdidos, un amor por su vida, un amor por cada persona. Dios nos ama y su amor es desbordado con deseos que nosotros le amemos y seamos fieles y que caminemos en la integridad de su palabra, que podamos fluir en el poder del Espíritu Santo para poder ser efectivos en la tierra, para ser ilustres en el conocimiento de la palabra y poder así de la manera rescatar a cada uno de los hombres que deambulen este mundo sin Dios y sin esperanza, y poderles presentar que hay una esperanza para su vida. Hay una esperanza para usted, amigo, que usted decidió entregarse a los placeres de la vida, que usted decidió entregarse a los placeres de este mundo, que quiere acallar la conciencia yendo a los cultos, cuando usted lo que necesita es rendir su todo a Dios y ser liberado del pecado, ser liberado de la maldad, donde usted pueda ser libre de la maldad. Dios dice en su palabra: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de Jesucristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos liberta de la esclavitud del pecado. No debe usted seguir tolerando ser reo de pecado, cuando debía ser libre de gozar de la libertad que Cristo nos da. La libertad que Dios nos da es la libertad del poder del Espíritu Santo. Él nos libra de la maldad, nos libra del pecado, nos libra de todo aquello que es desagrado al Dios de los cielos, para que nosotros podamos ser ejemplares como discípulos de Dios, como servidores en la predicación del Evangelio, que usted pueda abrir su sentido y pueda venir y un toque de la palabra transforme su vida y pueda cambiar de dirección. Dios llamando al hombre al arrepentimiento. La tarea de estos discípulos
era predicar la palabra, era anunciar las buenas nuevas de salvación. Y vinieron, dice, a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos ahí en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solíamos hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí habían más mujeres, pero aquí nos da el relato de Lidia, una temerosa de Dios, pero que Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta. Dice, la cual estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Poca gente presta atención a la predicación de la palabra. Poca gente tiene anhelos o deseos de poder recibir ese poder. Qué lindo cuando usted tiene deseos, cuando usted anhela oír la palabra, cuando usted anhela verdaderamente caminar como un hijo de Dios, dar testimonio de que Dios ha obrado en su vida el perdón de pecados y que el Espíritu Santo se presta para guiarle, para que usted pueda difundir la palabra, para que usted pueda anunciar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, que Él está esperando, derramando su misericordia, esperando que usted pueda percibir el olor suave, el olor grato de la vida que Dios nos da, vivir la vida de Cristo y poder ser miembros activos en la tierra, pertenecientes al reino de Dios, viviendo como embajadores, anunciando las buenas nuevas, sacando adelante el evangelio, engrandeciendo de esa manera el nombre de nuestro Dios. Es engrandecido cuando nosotros damos testimonio de que Cristo es fiel, de que Él es real, que Él es el único y glorioso medio por el cual nosotros podemos gozar en el disfrute de la vida eterna, en el disfrute de la misericordia, en el disfrute de la bondad de Dios. Dios nos ayude a usted y a mí para vivir en fidelidad en este camino. Y nos habla aquí de Lidia, que Dios le abrió el corazón para que oyese la palabra que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñólos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, o sea, de las adivinas, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, y adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales anuncian el camino de la salvación. Esto hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu:
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles su ropa, les mandaron azotar con vara. Después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibida este mandamiento, lo metió en la cárcel de más adentro y le apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Oiga, los habían azotado con vara, 40 varazos menos uno. Estaban golpeados, estaban heridos. Usted y yo nos hubiéramos quejado toda la noche. Ay, ¿por qué, Señor? Yo no aguanto. ¿Por qué permitiste eso? Ya Pablo había dicho que era necesario que a través de muchas pruebas y luchas entrásemos al reino de los cielos. Qué vida la de estos hombres. Qué vida la de estos varones. Lo metieron a la cárcel de más adentro. Dice, y los demás presos lo oían cantar los himnos. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de los soldados y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagan ningún daño, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, temblando, y derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa. Y tomándolo a aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y se bautizó. Luego él y todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Qué lindo es, hermano. Dios tiene propósitos, pero para cumplir los propósitos de Dios, tuvieron estos hombres que ser encarcelados. Allá cuando vimos a Elimas, aquel falso profeta judío, fue cuando estos hombres, y cuando sanaron a Eneas, que fueron también apedreados y dejados por muertos. ¿Y ahora qué hizo? Liberar a una pitonisa que estaba llena del poder del Espíritu Santo, ordenar los demonios en el nombre de Jesús, y salieron de la vida de aquella mujer que adivinaba. Qué lindo el poder de Dios. Las fuerzas oscuras del diablo no pueden con la luz resplandeciente del Evangelio de la gloria de Cristo
tiene poder para redimir al hombre de Dios, a las personas perdidas. Y a este carcelero le llegó la oportunidad de ser salvo, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó, luego él y todos los suyos. Y llevándolo a su casa puso la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Es el gran poder de Dios. Ellos habían venido a salvar, ahora están en la cárcel y dentro de ahí no hay fuerza del infierno contra el poder de Dios. Oiga, iglesia, el Señor dio la promesa que la tenemos en el capítulo 16 de San Mateo, donde el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Del capítulo 16, el versículo 16 adelante, Dios manifiesta su poder y da autoridad a los creyentes, donde las fuerzas del infierno, las fuerzas malévolas, oscuras, no podrán contra los hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para hacer luz y dar testimonio del poder de nuestro Dios. Es un poder absoluto, el poder de Dios absoluto, delegado a nosotros, para que no nos avergoncemos, para que no nos intimidemos entre las fuerzas del mal. Satanás no podrá. Él y su séquito de demonios son confundidos por la sangre poderosa de Cristo. Son confundidos por el poder de Dios. Son confundidos por el Espíritu Santo. El Satanás tiembla cuando la gloria de Dios es manifestada a través de sus hijos. Somos nosotros llamados a manifestar a este mundo el poder de Dios. Acá se manifiesta el gran poder de Dios liberando al carcelero de Filipo. ¿Qué puedo hacer, varones? Y él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa para este judío. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros para predicar su palabra. Oiga, ahora están encarcelados, tienen los pies en el cepo. Era una manera así de yugo, donde metían y amarrados los pies con cadenas, atados como malhechores, como bandidos, como delincuentes, mas eran siervos de Dios. Y a pesar de los azotes, del maltrato, de estar incómodos en la cárcel, no pueden encoger los pies, ni siquiera para descansar. Están metidos sus pies en un madero. Ahí están amarrados, ahí están encadenados. Pero el alma, su vida, su alegría, su gozo, su lengua y sus sentimientos no estaban amarrados. Ojalá supiéramos el himno que cantaron. Y a medianoche cantaban y los presos les oían. Les oían cantar. Han de haber dicho los demás, los presos: estos son delincuentes peligrosos, porque estaban bien resguardecidos. Estaban en la cárcel de más adentro. Estaban engrietados, con sus pies en los cepos, encadenados. Pero ellos alababan al Señor. Y Dios se manifestó en esa noche, trayendo bendiciones, trayendo la gloria, trayendo gracia ante la vida de ellos. Qué bello es el amor de Dios. Qué maravilloso es ese grande e inmenso poder de Dios derramado sobre nuestras vidas. Vengamos a los pies de Cristo. Acerquémonos a los pies del Señor. Hermano y hermana, nos corresponde a nosotros
hablar del dulce y poderoso amor de Dios. Que así como usted y yo hemos sido libres y han sido rotas las cadenas, se han caído los grilletes que nos ataban, ese fajo de tinieblas que ataba nuestra vida ha sido roto y Dios nos ha hecho libres y nos ha dado la oportunidad de vivir hasta el día de hoy para que hablemos de su amor. Quiera Dios que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Quiera Dios que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Que haya un fluir del amor de Dios, que haya un fluir en el poder de Dios. Que ese grande y poderoso y misericordioso amor de Dios pueda arder continuamente en nuestras vidas. Que podamos nosotros como estos hombres, oiga, caminando fuera de su hogar, viniendo de su patria, de los judíos, para ir a los gentiles, para predicar la palabra, para traer a los hombres. Y dice la Biblia aquí, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 sábados. Vamos adelante. Y después llegó a Derbes y a Listra. Y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, más de padre griego. De este daban buen testimonio. Y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaron por la ciudad, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Gloria a Dios. Permita a Dios que la iglesia sea edificada en fe y que cada día se multiplique en número. Cosa que la hemos estacionado. Debemos de descubrir dónde estamos fallando, qué nos pasa, qué ha pasado a nuestra vida. Estimado amigo y hermano, yo quiero pedirle en esta tarde que nos acerquemos a Dios. Hermano, a predicar la palabra nos ha llamado Dios. Yo no tengo tiempo, eso no es para mí. Si quieren voy, y si no, no voy a la iglesia. Pero a mí no me van a andar a predicar. Es un trato de Dios con cada vida. Si usted tiene un encuentro con Dios, ese gozo que hay en su vida lo va a desbordar. Va a decir a otro: yo tengo gozo de ser cristiano. Yo estoy feliz de ser cristiano. Yo tengo gratitud porque Dios me encontró, me alcanzó, me limpió con su sangre, me lavó, me sacó del lodo cenagoso, me puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y algún día los cielos nos llevará. Será la experiencia más grande. Hermanos, vamos adelante. Obedezcamos la palabra. Obedezcámosla, no desobedezcamos la palabra. Anunciemos al Cristo vivo y resucitado. Él vendrá muy pronto. Él dice en su palabra que aquellos que no creen en Él, todo aquel que no cree en mi nombre, dice la Biblia, sea anatema. Sea anatema. Delante dice Maranata. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene para redimirle a usted del pecado, para salvarle, para llevarle. Él viene ya no
ya no viene para perdonar pecados, viene para llevar a los que han sido lavados. Nos llevará a su reino, nos llevará a las nubes, a los aires, y volveremos con Él para reinar por 1000 años en la tierra. Quiera Dios que usted y yo no nos quedemos. Esforcémonos para no quedarnos. Pero yo no tengo que hacer nada. Si Dios me quiere llevar, que me lleve. Sí, nos corresponde serle fieles a Dios. Nos corresponde ser leales. Nos corresponde andar en su senda derecha. Buscar la senda antigua y andar por ella, dijo el Señor. Permita a Dios que estemos preparados en esa hora cuando Él venga. Y que si morimos físicamente, seremos levantados de la tumba con cuerpos transformados y unirnos a los que estén con vida y juntamente con ellos ascender a los cielos para estar así siempre con el Señor. Dios les bendiga esta tarde. Amigos y amigas, hay un medio de escape, Cristo. Recíbale. Acepte el perdón de sus pecados. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Dios está llamándole. No endurezca su corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios le está llamando hoy. Venga a los pies de Cristo. Mañana será demasiado tarde. Mañana será muy tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir a Cristo. ¿Por qué endurece su corazón? Si ha oído tantas veces la palabra, ¿por qué no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Qué está esperando? ¿Perderse? No. Venga a los pies de Cristo. Él le ama. Él quiere perdonarle hoy. Yo dejo la invitación para usted. Apresúrese a recibir a nuestro amado Salvador. Y quiero invitar a los hermanos a buscarle, a vivir en santidad. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Dios le bendiga.